El día de hoy, de acuerdo a lo que se planificó, quiero conversar un poco con ustedes sobre un tema que creo que es medular para el trámite correcto del proceso civil. Procesos civiles que obviamente conocemos aquí, en esta sede comercial. Y dentro de esos esquemas de tramitación procesal, creo que es importante conocer un poco más o recordar en todo caso lo que son los principios procesales y los medios de defensa en nuestro ordenamiento procesal. Conceptos básicos. ¿Qué es un principio procesal? Son pautas, orientaciones, directivas a partir de las cuales debe desarrollarse un proceso para alcanzar el fin al que está destinado. ¿Cuál es? La resolución del problema sustancial que se pone a consideración del órgano jurisdiccional. Esas pautas, principios, directivas, sin duda son creadas por el legislador, con las flexibilidades que vamos a ver a continuación. El principal principio procesal que reconocemos es el principio dispositivo, que involucra la actividad de las partes, involucra necesariamente que los interesados sean los que pongan en actividad el aparato jurisdiccional. Y puntualmente se refleja en 5 aspectos. No sé si las láminas se las han alcanzado. Sí, ¿no? Perfecto. El primer principio procesal dispositivo, el primer aspecto en el que este principio es evidenciado, es el aspecto de la iniciativa. Iniciativa. El proceso se inicia solo a iniciativa de parte. El proceso civil hablamos, ¿correcto? Solo a iniciativa de parte. No puede un juez de oficio iniciar un desalojo o una ejecución de obligación de la suma de dinero, ¿correcto? Solamente a iniciativa de parte. El segundo aspecto es la disponibilidad del derecho material. Dado que las partes son dueños, entre comillas, de la pretensión y del proceso, ellos pueden desistirse, allanarse, conciliar, transigir, etc. Está dentro de su esfera de dominio actuar en cualquiera de esos modos porque, insisto, son dueños de la actividad procesal. El tercer principio o el tercer aspecto en el que se evidencia el principio dispositivo es el de impulso procesal. Así como yo soy dueño de dar inicio al proceso y de mover la maquinaria judicial, también soy dueño de impulsarlo o no. Como consecuencia de lo cual, si no lo impulso, puedo caer en la figura que todos conocemos del abandono del proceso. Esto algunas veces se ha discutido que parece contradictorio con el principio a través del cual el juez también se encuentra obligado a impulsar el proceso, ¿no? Es un tema debatible, pero como aspecto del principio dispositivo y como las partes son dueños de la actividad del proceso, ellos en principio se encuentran en la obligación de impulsarlo para advertir esa voluntad de que el proceso o de la controversia planteada se resuelva dentro de los plazos legales. Un aspecto más importante todavía en el que se manifiesta el principio dispositivo es el de la delimitación del tema decidendum. Importantísimo porque a partir de él las partes determinan qué se va a poner a debate, cuáles son los límites en los cuales el juez debe establecer su pronunciamiento, cuáles son los hechos que van a tener que ser analizados y a partir de los cuales el juez debe resolver la controversia. El juez no puede ir más allá de los hechos planteados por las partes. Si bien es cierto, según la iura nubis curia que todos conocemos, el juez puede aplicar el derecho que corresponde a los hechos cuando ha sido equivocadamente invocado, lo que no puede hacer es ir más allá de los hechos alegados por las partes. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Producto de una experiencia última. Si, por ejemplo, se demanda una nulidad de acto jurídico
bajo la causal de objeto jurídicamente imposible, ¿correcto? Nulidad de acto jurídico, una compra-venta, por ejemplo, invocando la causal de objeto jurídicamente imposible. ¿Podrá el juez o los jueces de instancia superior resolver el caso declarando la nulidad del acto jurídico por causal de fin ilícito? Noten ustedes que se planteó la causal de nulidad de objeto jurídicamente imposible, ¿no? Y seguramente los hechos iban dirigidos a probar esa causal. Y sin embargo, la sala, el juzgado y la sala resuelven por anular el acto jurídico, pero por la causal de fin ilícito. Porque según ellos, los hechos invocados por las partes en el proceso apuntaban a eso. ¿Será posible, en aplicación del Iuria Novel Curia? Bueno, la Sala Suprema ha determinado que ello solamente será posible en la medida que previamente se comunique a las partes que se va a hacer uso de ese principio y se les permita defenderse o manifestar lo pertinente respecto a esa voluntad de los juzgadores de resolver bajo una causal distinta a la que se planteó en la demanda. Obviamente sin modificar los hechos, pero en este caso sí modificando la causal invocada en la demanda. Variantes, apreciaciones, por supuesto todas debatibles, pero que apuntan a resolver el conflicto planteado a la jurisdicción. Y el último aspecto en el que también es evidente el principio dispositivo es la aportación de la prueba. Sin perjuicio de la facultad de actuar previa de oficio, a la que se refiere el artículo 194 del Código Procesal Civil, la aportación de las pruebas sin duda corresponde a las partes. Si ellas invocan un hecho, tienen que probarlo. Aquel que lee un hecho tiene que probarlo, como aquel que lo contradice también probarlo, ¿no? Por el principio dispositivo, entonces, la prueba recaudada al proceso debe provenir de las partes, sin perjuicio de que el juez o los jueces de instancia puedan eventualmente ordenar la actuación de prueba de oficio si lo creen pertinente. Ya el 194, todos sabemos también, ha sido modificado, ¿no? Y a partir de esa modificación, incluso en segunda instancia, se puede ordenar la actuación de prueba de oficio, cuidando siempre el derecho a la defensa de las partes para que conozcan de las pruebas que se han ordenado actuar y puedan manifestar lo pertinente a su derecho, la bilateralidad que todos conocemos. Otro principio procesal que funda el trámite de un correcto proceso es el de contradicción. No podrá haber un debido proceso si antes del dictado de la resolución final no se ha permitido a la parte interesada manifestar lo que corresponde a su interés en función o en relación a la pretensión planteada en el proceso. Este principio de contradicción, lo decimos en la lámina, se difiere en temas cautelares, ¿no? En temas cautelares, como todos conocemos, la decisión del juez en materia civil se dicta inaudita pars. No se escucha a la otra parte, en cuya virtud la defensa de la parte afectada solamente es posible luego de dictada la medida cautelar y vía el conocido escrito de oposición. Ahí entonces es uno de los pocos casos en los cuales el derecho a la defensa es diferido en medidas cautelares, pero la regla general es que un debido proceso solo será tal en tanto se haya permitido la defensa de la persona contra la que se dirige la pretensión. También tenemos el principio de preclusión. El proceso tiene etapas, pasadas las cuales se cierra una puerta imaginaria y no es posible volver para atrás. Por este principio se reconoce que el proceso está dividido en periodos o etapas, dentro de las cuales deben desarrollarse los actos pertinentes. No es posible, pues, ofrecer un medio probatorio cuando la etapa postulatoria ya se cerró, ¿correcto? Otorga orden al proceso y permite que éste avance con las
con el cuidado que corresponde a toda causa que pretenda resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre. Por este mismo principio, los actos que se han practicado en la etapa que corresponde quedan firmes, pasando a una siguiente en la cual deberán actuarse las actividades que corresponden a esa nueva etapa. Etapa resolutiva, etapa impugnativa, etc. Una excepción a esta regla de la preclusión, en la medida que no se puede regresar atrás, ¿no? Precluida una etapa, se cierra esa puerta y no se puede volver, podría ser una nulidad de actuados. Ya venció la etapa postulatoria, estamos en la etapa decisoria y antes de ello aparece una de las partes del demandado de pronto diciendo no me han notificado. Ahí si eso se prueba, si eso está acreditado, ahí corresponderá, a pesar del principio de preclusión que ya cerró todas las puertas, ahí sí será posible retornar, ¿no? En tanto se haya probado efectivamente la incursión en una causal de nulidad. Pero como regla general, cerrada la etapa, ya no se puede volver a abrir. ¿Y eso cómo se llama? Principio de preclusión. Por el principio de concentración, que también es un principio procesal, hay que intentar que la actividad probatoria se realice en la menor cantidad de actos posibles, ¿no? Evitar la dispersión. Y en este principio procesal de concentración, ahí yo tengo una historia antigua que contarles, producto también de la experiencia profesional que todos vivimos día a día. Y les hablo del año 2003 más o menos, cuando tuvimos la ocasión de conformar una sala contencioso administrativa. La única sala contencioso administrativa que en el 2003 operaba en el Palacio de Justicia. Los procesos contenciosos administrativos entonces, todavía no existía la ley 27584, se tramitaban como procesos abreviados. 6.000, 7.000, 8.000 expedientes, muchos de ellos de personas de avanzada edad, los cuales como proceso abreviado tenían que pasar entonces por la audiencia de saneamiento, luego por la audiencia de pruebas y después pues pasar a la etapa de sentencia, ¿no? ¿Se imaginan ustedes con esa cantidad de expedientes cuántas audiencias se podían fijar pues en un día o en dos o en tres? Muy pocas, ¿no? De modo tal que el proceso no avanzaba. Y hablamos de procesos, insisto, en los cuales tramitándose como abreviados tenía que pasarse por lo menos de modo formal por las audiencias que el Código Procesal señalaba. Y la sala, creo que esto no lo he dicho, la sala superior actuaba entonces como primera instancia, como órgano de primera instancia. Solución, irnos fuera de la ley, y esto fue una decisión audaz, si se quiere, se llamó por algunos afectados, entre comillas, decisión prevaricadora, pero fue en todo caso una actividad procesal más célere. Se creó lo que llamamos entonces nosotros, lo digo en plural porque éramos un colegiado, el autoconcentrado. Y debo reconocer la autoría de esta idea al ya fallecido magistrado Julián Garay Salazar, que en paz descanse, y compartimos esta iniciativa bastante loable, el doctor Quispe Salsavilca, que ahora sigue en contencioso y quien les habla. ¿En qué consistía este auto? Consistía en que a pesar de tramitarse el proceso como un abreviado, una vez contestada la demanda, la sala dictaba una resolución teniendo por contestada la demanda, saneando el proceso, fijando los puntos controvertidos, una sola resolución, calificando los medios probatorios, diciendo por ahí que no es posible conciliar porque es derecho no disponible, era nulidad de resolución administrativa, ¿no? Casi todo. Y ordenando la remisión al fiscal superior para que emita el dictamen que corresponde. No, y la audiencia de pruebas y la audiencia de saneamiento, nada, ¿para qué? Todo en un auto. Nos evitábamos las audiencias y resolvíamos todo de un solo golpe, con vista
al fiscal para que emita el dictamen como lo ordenaba la ley, ¿no? Las consecuencias fueron dos, ¿no? El principio de concentración totalmente aplicado, pero las consecuencias fueron dos. Denuncias por prevaricato, por supuesto por aquellas personas que se vean afectadas con la decisión que iba contra la ley, contra el mandato expreso y claro de la ley de actuarse audiencias, pero la línea positiva era el reconocimiento a una actividad que propendía a que estos procesos tan delicados para personas que sufren tanto con decisiones de la administración que a veces son injustas, vean su problema resuelto con más rapidez. Afortunadamente, esta idea no cayó en saco roto porque fue de algún modo respaldada por las instancias que estaban encima de la nuestra y luego dieron lugar de algún modo también a lo que ya conocemos como el proceso especial, que está en la ley del proceso contencioso administrativo. Fue, modestia aparte, creo un primer paso para poder dar luz a un nuevo proceso para este tipo de causas en las cuales se controvierten decisiones de la administración pública. Y creo que así nos debemos conducir los que estamos en la actividad jurisdiccional, tratando de crear nuevos caminos para que los procesos se resuelvan con la mayor rapidez posible. Aun cuando recibamos críticas, también vamos a recibir seguramente reconocimientos por parte de quienes se ven beneficiados con estas medidas que parecen audaces, pero que finalmente son nada más que propulsoras de la materialización de este gran principio que es muy importante en los casos que conocemos. El principio de saneamiento o expurgación, también llamado en la doctrina, ¿no?, permite sacar todas las impurezas del proceso y dejar expedita la causa para poder resolver el fondo del asunto, que es lo que quieren los justiciables. Quieren una resolución que resuelva el fondo del proceso, no como pasaba antaño, Código Viejo, en la que en última instancia, Corte Suprema, después de 20 años de litigio, anulaban todo lo actuado porque no se había acompañado el autoavalúo a la demanda, ¿no?, en la demanda. Cosas como esas que ya no se deben ver cuando hay un correcto saneamiento procesal. Y tenemos tres momentos, ¿no?, para el saneamiento, ya lo saben ustedes. Al momento de calificar la demanda, en el saneamiento propiamente dicho, y, de modo excepcional, al momento de sentenciar. O sea, hay hasta tres momentos para limpiar el proceso. Y hay que aplicarlo, pues, porque lo que quieren los justiciables es solución al problema de fondo. Y el proceso no es más que un camino, pues, un camino que hay que saber utilizar para llegar a ese resultado final. Por el principio de adquisición, ahí lo dice la lámina, las pruebas presentadas en el proceso se adquieren para ese proceso. Entran al proceso. E incluso pueden entrar si han sido incorporadas de modo extemporáneo, en tanto el juez identifique el valor de esa prueba y la crea relevante y ponga su decisión en conocimiento de las partes. Otra vez estamos con la posibilidad de incorporar pruebas fuera del plazo, en tanto se permita el conocimiento de ellas por las partes y puedan manifestar su derecho sobre ellas. Defensa sobre la prueba. El principio de inmediación, algo incorporado con el código que ya no es nuevo del 93, que exige que los jueces estén en las audiencias, tengan contacto con las partes. Contacto directo, digo ahí, y personal con las partes. Muchas veces, tal vez no en esta sede, por ser temas comerciales, sino en otras en las que se ven temas un poco más cercanos a las personas, como temas familiares, ¿no?, temas de familia, a veces el contacto, o temas penales, ¿saben?, ¿no?, el contacto con la persona, visualizarlo, estudiarlo, ver su comportamiento, etcétera, puede ayudar a formarse un concepto de la persona que a su vez ayude a una mejor resolución de la causa, ¿no? Este principio de inmediación, su incorporación a la ley procesal fue muy importante, dado que a partir de esa cercanía nos posibilita o nos da un arma adicional para poder hacer la justicia que todos esperan. Antaño, algunos de ustedes tal vez lo sepan, pues quienes hacían las audiencias, que ahora hacen los jueces, eran pues los secretarios, ¿no? Los jueces ni conocían a las partes, resolvían la causa sin haber visto nunca la parte. Y eso se superó con este principio.
El principio de legalidad de las formas, que también es un principio procesal. No es posible convención o convenir libremente los requisitos de forma del proceso, ¿no? Son caminos preestablecidos, ya prefijados, que tienen que ser observados por las partes, ¿no? De un modo casi rígido. Sin embargo, tenemos una puertita abierta, ¿no? En el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil, que a pesar de ello, a pesar de esa imperatividad, se puede hacer, no sé, un quiebre de repente, por decirlo así, y adecuar la exigencia de esas formas al logro de los fines del proceso. Podemos crear un camino distinto, excepcional, para lograr conseguir la finalidad del proceso, que ¿cuál es? Resolver el conflicto. Resolver el conflicto. Cada juez, en cada caso, podrá crear un camino especial que, sin violentar el debido proceso y otorgando, por supuesto, a quien se crea afectado la posibilidad de manifestar su derecho, pueda crear un camino diferente, temporal, excepcional, ¿no? A partir del cual esa solución del conflicto se haga realidad, sin respetar de modo excepcional, solo temporal, el camino prefijado por la ley procesal. O sea, no es una rigidez plena, sino que puede ser de algún modo abierta, en tanto ese camino sea excepcional y no vulnere finalmente el debido proceso. Y sobre lo mismo, cuando no se señale una formalidad específica para realizar un acto procesal, este se repondrá válido cualquiera que sea la forma empleada. Y porque el proceso, esto siempre lo relievo, no es un fin en sí mismo, no hay sendas ejecutorias que dicen eso, ¿no? No hay que inmacular al proceso, no hay que persignarse frente al código, etcétera, etcétera, ¿no? El código es un camino bastante útil para resolver el conflicto. Pero bueno, pues si podemos acomodarlo en ciertos casos, o reacomodarlo en ciertos casos, otorgándole un camino excepcional distinto, en buena hora, siempre que no se vulnere el debido proceso. Y para materializar el derecho sustantivo, que es lo que realmente quiere pues, el justiciable, ¿no? Solución a su problema. Ya no las nulidades por las nulidades tampoco, ¿no? Es un tema que creo que los jueces estamos sensibilizando, ¿no? La nulidad solamente cuando sea trascendente. La nulidad solamente cuando haya una afectación real, no cuando sea solo una omisión que eventualmente pueda ser salvable, porque no haya generado perjuicio alguno, ni menos evidencia una trascendencia para el proceso mismo, para la resolución de la controversia real. Muy bien, entonces hasta ahí fue los principios procesales, y ahora muy rápidamente, porque creo que me han dado una hora nomás y llevamos 35 minutos, vamos a tocar medios de defensa. Los medios de defensa se dividen en dos, ¿verdad? En excepciones procesales y en defensas previas. Muy bien, y si hablamos de excepciones procesales, son medios de defensa que reconocidos en doctrina como de fondo y de forma. Son resistencia a la demanda, cierto. No atacan necesariamente el fondo de la pretensión, no. Sino que intentan impedir que ese proceso continúe. El proceso se ha iniciado para resolver un conflicto. Correcto. Soy demandado, no me defiendo sobre el fondo, sino que intento que éste no prosiga. Camino correcto, inicialmente la excepción procesal. ¿Para qué? Para paralizarlo por un tiempo, con lo que se llamaba antes la excepción dilatoria, o para extinguir la acción. Esto es evitar el pronunciamiento de fondo al que aspire el demandante. La famosa excepción perentoria, ¿no? Dos posibilidades de oponerse al proceso sin atacar el fondo de la pretensión, por lo menos no de modo directo. Tal vez de modo indirecto a través de la extinción de la acción, pero sin defenderse sobre lo que es hecho central de la demanda incoada. Las excepciones son varias. La de incompetencia es una de ellas, ¿correcto? La excepción de incompetencia se demanda a un juez que no es competente para resolver el proceso, no es el llamado por ley, no es el juez natural, puede ser declarada de oficio por el juez,
al momento de calificar la demanda, salvo que se trate de la incompetencia territorial cuando es prorrogable. Este es un tema que también se veía con cierta frecuencia hace algún tiempo, en la que se decía, como el demandado reside en San Juan del Lurigancho, y según el Código Procesal, el juez competente es el lugar del domicilio del demandado, que se vaya pues a San Juan del Lurigancho. Cuando la competencia territorial, como conocemos, se puede prorrogar. Y en ese caso, mediante la no formulación por el demandado de una excepción. Si el demandado que reside en Puno es demandado en Lima y no formula excepción, está prorrogando la competencia. En cuyo caso, a pesar de no haber sido demandado ante su juez natural, pueden continuar el proceso en el lugar donde ha sido demandado. ¿Correcto? Ahí no habría posibilidad, cuando cuando se trata de competencia territorial, no habría posibilidad de que el juez se declare incompetente de oficio. ¿Qué más tenemos? La excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Esto está vinculado con la eventual falta de discernimiento o discapacidad del representado, ¿no? Del representado. En este caso, el demandante o su representante, dice la lámina. Ejemplo, los encontramos en los artículos 43 y 44 del Código Civil, los privados de discernimiento, menores de edad, sordomudos, ciegos-sordos, etc., ¿no? A eso se refiere esta excepción de incapacidad del demandante o su representante. Y por supuesto que requiere, cuando se plantea o se opone esta excepción, requiere la probanza de la existencia de esa incapacidad o discapacidad, como se dice ahora. La excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado está vinculada pues con los famosos poderes. Cuando el poder no es perfecto, cuando el poder no contiene literatura o literalidad suficiente como para entender de que está facultado para hacer algo que está haciendo, lo que corresponde es plantear esta excepción por la imperfección de la representación, ¿no? En cuyo caso se denomina excepción de la representación defectuosa o insuficiente. Ese poder no es suficiente para que tú puedas actuar del modo como estás actuando en nombre de tu representado. ¿Corregible? Sí, es corregible. Pero en tanto no ocurre esa corrección, hay que mantener la posición de la insuficiencia del poder. Y para eso es oponible la excepción de la que estamos conversando. Esta excepción me da más que pensar, la de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Como sabemos, esta excepción se plantea, se propone, cuando se afirma que la demanda es confusa, incongruente, inconexa, no clara, no se sabe exactamente o hay dudas de quién demanda, qué se demanda o para qué se demanda. Correcto, la planteo, no lo entiendo bien, no está claro, hay inconexión en los hechos, demandan ineficacia y los fundamentos de hecho son de nulidad o de anulabilidad, etc., ¿no? Para mí eso es oscuro o confuso. Y planteo esta excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Pero decía que me hacía pensar, porque a pesar de plantear esta excepción, ¿correcto?, bajo la premisa de que no entiendo exactamente qué cosa se reclama, igual tengo que contestar la demanda. Igual tengo que contestarla. Porque el plazo para excepcionar es 1, ¿sí?, corto siempre, y el plazo para contestar la demanda es un poquito más largo, ¿no? Ejemplo, en abreviado 5 y 10, si no me equivoco, ¿no? 5 para excepcionar y 10 para contestar la demanda. Pero igual, pongámonos, ¿no? Planteo la excepción de oscuridad y ambigüedad porque no entiendo la demanda, dentro de los 5 días que me permite la ley, pero igual tengo que contestarla al 10º día. ¿Y qué voy a contestar si no he entendido la demanda? ¿Ven? Ahí hay algo que corregir en la ley procesal.
Finalmente, si es fundada la demanda, bueno, fundada, perdón, la excepción, la cosa se arregla, ¿no? Pero si es infundada, yo sigo asumiendo de que sigue siendo confusa la demanda y ya la contesté a pesar de esa confusión. Estamos ante una limitación, me parece, al derecho a la defensa, ¿no? Que podría de algún modo corregirse en la vía legislativa, tal vez, pensando que en esos casos excepcionales, el plazo para contestar la demanda se suspenda. Debatible, ¿no? Debatible. Pero la situación práctica es esa. En la práctica ocurre eso, ¿no? A pesar de excepcionar de esta forma, igual estás obligado legalmente a contestar la demanda, porque si no caes en rebeldía. Tamaña situación. Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Esto es casi común pues en los procesos contenciosos administrativos, ¿no? En los cuales antes de poder recurrir a sede judicial impugnando una decisión de la administración pública, es imprescindible haber agotado todos los caminos impugnatorios que prevé la ley de la materia, o la ley que regule a la entidad administrativa respectiva y, en defecto de todo ello, en la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general. También tenemos la conocida excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. Como recuerdan ustedes, la legitimidad para obrar es un concepto, dice la doctrina, un concepto lógico de relación, ¿no? Exige que en la posición de demandante esté la persona a cuyo favor se encuentra la ley sustantiva, y en posición de demandado, aquella persona contra quien se dirige la voluntad de la ley. El traslado de la relación material a la procesal tiene que ser perfecto. En la relación procesal tienen que estar ubicados, presentes, todas aquellas personas que han participado en la relación material. El traslado tiene que ser perfecto. Si en un acto jurídico ha participado una pareja de esposos vendiendo algo y es demandada la nulidad de ese acto jurídico, no podrá demandarse solamente a uno de los cónyuges, o no podrá demandar quien no ha participado en la celebración del acto jurídico, ¿no? Salvo representación u otro tipo de figura procesal que sí lo permita. Pero en tanto no haya ese traslado correcto de la relación material a la procesal, tendremos una incorrecta formación de esa relación y será posible excepcionar por falta de legitimidad para obrar, sea del demandante o sea del demandado, ¿no? ¿A qué apunta esto entonces? A la perfección, repito, del traslado de la relación material a la procesal, solo en cuya situación será posible avanzar con el proceso y sentenciar la causa contra quienes están involucrados en el derecho material que está siendo sujeto a resolución. Y también tenemos la excepción de litispendencia, ¿no? Dos procesos iguales, seguidos entre las mismas partes, identidad de partes, identidad de petitorio e identidad del interés para obrar o utilidad para el pretensor, como también se le conoce en la doctrina. Aquí la finalidad será, dado que hay dos procesos que tienen la misma finalidad y en el cual concurren esta triple identidad, aquí será el objeto de esta excepción, la finalidad de aquella será hacer perecer o extinguir al segundo proceso. Claro, ¿para qué? Pues, ¿no? ¿Cómo se explica la existencia de dos procesos latentes y por resolverse si ambos van a decir lo mismo? Es algo absurdo, ¿no? En cuyo caso lo que corresponde es plantear esta excepción para intentar la extinción del proceso iniciado en segundo lugar. La de cosa juzgada también exige la triple identidad de la que hemos hablado, pero en este caso lo que se intenta con esta excepción es darle contenido al artículo 139, inciso 13 de la Constitución, que es la prohibición de revivir procesos fenecidos. ¿Cómo iniciar, digo yo, un nuevo proceso cuando ya uno anterior se inició y se resolvió mediante decisión que ha adquirido autoridad de cosa juzgada?
ya no es posible, ¿no? Y si eso ocurriera, si ese intento ocurriera, lo que corresponde plantear ante esa situación específica es la excepción de cosa juzgada. Muy bien. Teníamos además la excepción de desistimiento de la pretensión. Igual es oponible cuando se intenta un proceso que ya fue un proceso similar a otro anterior, en el cual el pretensor se desistió de la pretensión. El desistimiento de la pretensión, recuerden ustedes, tiene como efecto, o tiene el mismo efecto que una sentencia infundada, ¿cierto?, de la pretensión. Si ya se resolvió ese proceso técnicamente mediante una sentencia infundada por efectos del desistimiento de la pretensión, ya no será posible iniciar otro con la misma pretensión. Y si eso ocurriera, lo que hay que hacer es plantear como medio de defensa este tipo de excepción, para hacer perecer ese nuevo proceso que está iniciándose cuando ya terminó otro con una resolución o una decisión que técnicamente tiene la calidad de sentencia infundada. En similar sentido, ya no en este caso que el proceso anterior terminó con un desistimiento de la pretensión, sino cuando lo hubiera hecho o concluido por conciliación o transacción, si se quiere iniciar otro proceso con igual pretensión que uno anterior que concluyó con conciliación o transacción, igual deberá plantearse como medio de defensa esta excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción, en tanto concurra la triple identidad de la que hemos venido hablando, ¿no? Identidad de partes, igual pretensión objeto, y en este caso que el anterior proceso haya concluido por conciliación o transacción. Sencillo, ¿no? Y la de caducidad, cuando se ha interpuesto una demanda fuera del plazo legal respectivo. Los plazos de caducidad los fija la ley. Si uno incoa una demanda fuera del plazo y el juez no se da cuenta, porque la caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, como recuerdan ustedes, ¿no? Si a pesar de eso el juez no advierte la caducidad que ha operado al momento de interponerse la demanda, el demandado, ante la apreciación de que en efecto la caducidad operado, puede plantear esta excepción a efecto de hacer perecer el proceso iniciado, porque la caducidad extingue el derecho y la acción. No es posible iniciar una acción por efectos de la caducidad. Y si eso ocurriera, esta excepción es la que calza exactamente en la situación planteada. La de prescripción instintiva también, ¿no? Parecida. Esta parte está mal, ¿ya? Ahora que he venido leyendo de los apuntes, este segundo párrafo, ténganlo como no puesto. Corresponde a una lámina anterior. Esto, no borrenlo. ¿Ya? La excepción de prescripción, bueno, ocurre pues cuando se plantea una pretensión cuyo plazo para interponerla, fijado en la ley también, ya pasó, ya venció. Pero a diferencia de la caducidad, pues sí es posible plantear, ¿no?, la demanda y a esperar que eventualmente el demandado no excepcione. ¿Eso será posible? ¿Podrá ocurrir? Sí, ¿no? Plazo para demandar, por ejemplo, una responsabilidad extracontractual, 2 años, ¿no? 2 años para demandar una indemnización por responsabilidad extracontractual. Y demando a los 2 años y 2 meses. Es una pretensión prescrita, según el artículo 2001, ¿no? 2001 del Código Civil. ¿Podré plantearla? Pues sí, bueno, podré presentarla, claro. El Poder Judicial no puede rechazarme la demanda, no puede rechazarme la recepción de la demanda. ¿Ya prescribió? Bueno, sí, ¿no? Pasó 2 años y 1 mes. Pero ¿qué pasa si el demandado, a pesar de eso, no excepciona y contesta la demanda?
¿Habrá renunciado a su derecho de prescripción? Sí, ¿no? ¿Y podrá haber pronunciamiento sobre el fondo? Sí, sí, el juez tendrá que pronunciarse sobre el fondo. A pesar de que la prescripción, en teoría, ha ocurrido, el demandado ha renunciado a ella al contestar la demanda. Entonces, es posible intentar por lo menos la incoación de la pretensión en búsqueda de que el demandado no excepcione. Pero si el demandado sí advierte que la pretensión planteada contra él ha prescrito, lo que tendrá que hacer para defenderse, en principio, es plantear este medio de defensa, ¿no? Excepción de prescripción. Y la de convenio arbitral, que acá se ve bastante, ¿no? En temas arbitrales, procede cuando las partes han sometido a la controversia a arbitraje, ¿no? Expresamente establecido en una cláusula en la cual se establece que cualquier conflicto que surge entre las partes tiene que ser resuelto a través del arbitraje. Si así está establecido, no será posible, pues, que recurran a un órgano distinto al arbitral. Ejemplo, por ejemplo, la sede judicial. Si van a sede judicial, a pesar de que han convenido que las controversias se resuelvan por arbitraje, la que calza perfecta como medio de defensa es la excepción de convenio arbitral. Las excepciones, como sabemos todos, se sustancian en forma conjunta, en cuadernos separados, no suspenden el principal. Esto es importante, se resuelven en un solo auto. Miren, esto es un tema antiguo, ¿no? Un tema que todos conocemos, un tema que creo que manejamos, pero un tema que a pesar de eso, algunos no lo advierten, y se los digo otra vez por experiencia, ¿no? Hace poco hemos visto una causa en la cual se planteó en un proceso una excepción de litispendencia, otra de ambigüedad y una de falta de legitimidad para obrar. 3 excepciones. Y el juez empieza por la excepción de falta de legitimidad para obrar. Y dice, efectivamente, ¿no? Advierto de lo actuado, de las pruebas presentadas, que el demandante no ha participado del acto jurídico en materia de cuestionamiento y, en consecuencia, no tiene legitimidad para accionar, ¿no? Y esta excepción debe ser fundada. Y como es fundada, ya le puso, creo, más o menos así, carece de objeto. Carece de objeto resolver las demás excepciones. Y entre ellas estaban, ya les dije, oscuridad, ambigüedad y litispendencia. ¿Eso es correcto? No. ¿No es cierto? No es correcto porque ahí debió resolver todas las excepciones. La salvedad está acá, ¿no? La salvedad está acá. Solo si se declara fundada la de incompetencia, litispendencia o convenio arbitral, en ese caso no lo hizo, en ese caso empezó por la de falta de legitimidad para obrar, solo en ese caso el juez se abstendrá de resolver las demás. Regla general, resuelves todo, todas las excepciones en un solo auto, no por partes. Es más, si hubiera 2 excepcionantes y se forman 2 cuadernos separados, hay que esperar, pues, ¿no? No resolver un cuaderno primero y otro después. Técnicamente tienen que resolverse juntos, en un solo auto. 2, 3, 4 cuadernos de excepciones, los que hubiere, ¿no? Lo técnico es resolverlo todo junto, con las limitaciones que aparecen acá. En tanto existan excepciones de incompetencia, litispendencia o convenio arbitral, ahí sí se declara fundada una de ellas, ahí sí hay que abstenerse de resolver las demás. Solamente en ese caso. En los demás casos no. Y se ve, ¿no? Lo digo por experiencia, se ve todavía que no entienden o no aplican en todo caso esta disposición que es tan conocida. ¿Hay excepciones que suspenden el proceso y que no lo hacen perecer? Sí, ¿no? Hay excepciones que son subsanables, que permiten otorgar un plazo al interesado para que arregle las cosas, sí. Y son las que están en la lámina que ustedes tienen, ¿no? Incapacidad del demandante, representación defectuosa, oscuridad, ambigüedad y falta de legitimidad para obrar del demandado, ¿no? Solo si no se subsana la omisión que el juez haya advertido, es que se anula lo actuado y concluye el proceso. Hay otras, siguiente lámina, hay otras que sí hacen perecer el proceso,
que lo anulan de frente, ¿no? En los cuales no hay subsanación. Tenemos la incompetencia, la falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de litigio para el demandante, y litispendencia, cosa juzgada, y las últimas, desistimiento, conclusión, prescripción y convenio. Ahí no hay cómo subsanar. Ahí, advertidas ellas, lo que corresponde es que se declare concluido el proceso previa anulación de lo que se puede haber actuado. ¿Sí, Frank? Así, en dos partes, pues, ¿no? Unas no lo concluyen, permiten subsanación, ahí están detalladas, y las que tú preguntas sí lo concluyen. Acá está, ¿no? Anulan el proceso y declaran concluido el mismo, ¿no? Ahí, como les repito, no hay posibilidad de subsanación. Y las que tú preguntas, Frank, están ahí, pues, ¿no? Prescripción y caducidad. Ahí no hay nada que subsanar, obviamente, ¿no? Plazo vencido, se acabó, no hay proceso que continuar. Las defensas previas, estoy chiquito, ya para no cansarlos más. Carrión Lugo tiene, creo, el concepto más simple. Son medios procesales a través de los cuales el demandado solicita suspender el proceso hasta que el actor realice la actividad previa que el derecho sustantivo exige para plantear la demanda. Hay ciertos actos previos que la ley a veces indica que tienen que realizarse para solo entonces recurrir a sede judicial. Las defensas previas más conocidas y mencionadas en nuestro código procesal son la de beneficio de exclusión, beneficio de inventario, ¿no? Pero hay más, hay como 20, pero solamente creo que les he traído 3 o 4 de las que creo que son más importantes. El beneficio de inventario, ¿no? Que lo encontramos en el artículo 661 del Código Civil. No cuestionan, es una defensa previa que no va al fondo, no cuestionan la pretensión crediticia del actor. Es un ejemplo de crédito, ¿no? De crédito de crédito. Pero sin embargo, dice que si son herederos, si los herederos son demandados por acreedores del causante, pueden solicitar vía defensa previa que se suspende el proceso, ese es el efecto suspensión, hasta saber si la masa hereditaria tiene saldo favorable que pueda responder por deudas. Para no ir más allá, pues. A veces no hay una identificación precisa de cuáles son los bienes del causante y pueden arrasar con bienes que no son del causante. Con bienes que son patrimonio de repente de herederos, pero que son de los herederos y no son del causante. Propios de los herederos me refiero, y no obtenidos por herencia. Cuando existe esa posibilidad de ir más allá de lo que son bienes del causante, la ley prevé la posibilidad de que los demandados, de que los herederos demandados planteen como medio de defensa la defensa previa de beneficio de inventario. Con esta finalidad, no desconocer, insisto, el crédito que se reclama, ¿no? Está bien, pues, ¿no? El causante fue deudor del demandante, pero lo que queremos es delimitar cuáles son los bienes del causante, para que no haya una especie de ejercicio abusivo del derecho de crédito y se vaya más allá de los bienes de quien fue el deudor. Y de esa forma, esa posibilidad defensiva está prevista en el artículo 661 del Código Civil. El de exclusión es más conocido todavía, previsto en el artículo 1879 del Código Civil, ¿no? Y genera que la obligación del fiador tenga carácter subsidiario o residual, si quieren, ¿no? Por lo que solo podrá cobrarse con su patrimonio si el del deudor no alcanza. Podrán perseguir al fiador solo luego de haber agotado la búsqueda de bienes del deudor principal. El fiador puede exigir al acreedor el agotamiento previo de todos los recursos de cobranza contra el patrimonio del fiador. Claro,
Pero para esto, ¿qué existe? Pues ya también existe que cuando hay un contrato de fianza de por medio, al fiador le hace suscribir una cláusula de renuncia al beneficio de exclusión. Con lo que esta figura queda anulada. Que este acreedor va a admitir una fianza sin poner ahí entre una de sus cláusulas la renuncia del fiador a este beneficio de exclusión. Pero si se olvida, ahí está, pues, ¿no? Si se olvidan de ponerlo, que sería raro, sobre todo si es institución bancaria, está la posibilidad de plantear este beneficio de exclusión, en cuyo caso el fiador no podrá ser afectado con sus bienes en tanto no se acredite que el acreedor ha agotado la búsqueda de los bienes del deudor. Beneficio de división, otra defensa previa que esta vez la ubicamos en el artículo 1887 del Código Civil y que también está vinculado con fiadores. Se da, dice la lámina, en concurrencia de varios fiadores de una misma deuda. El fiador demandado puede exigir que el acreedor reduzca su pretensión a la parte que le corresponde. Pluralidad de fiadores, persígueme solo por la parte que me corresponde. La alícuota, si se quiere, no opera de pleno derecho y tiene que haber sido pactada de modo expreso, ¿no? Otra vez, estamos ante una posibilidad teórica, pero que se puede ver quebrada fácilmente con una precisión contractual en la que se anote, o no se anote este beneficio, o mejor todavía, se anote la renuncia a cualquier beneficio de este tipo. Los acreedores se cuidan de que esto no sea practicable y para eso podrían poner una cláusula de renuncia a este beneficio de división. Ya vamos terminando, tenemos el beneficio de partición y esta vez lo ubicamos, hay bastantes, ¿no? Si nos ponemos a buscar, hay como 20 o 22 defensas previas, pero en el Código Civil, ¿no? 871 del Código Civil, beneficio de partición, mientras la herencia permanece indivisa, las obligaciones del causante gravitan sobre la masa hereditaria. Toda la masa hereditaria puede verse afectada, en tanto esté plenamente identificada. Realizada la partición, cada heredero responde por la deuda en proporción a su cuota hereditaria. Obvio. Ya saben ustedes que las deudas del causante solamente pueden ser cobradas hasta el patrimonio del causante, nada más. Y si ha sido dividido o sido partido, a cada heredero podrá exigírsele la obligación en la proporción a la cuota que le tocó, y nada más. No puede extenderse al patrimonio propio del heredero. Deudas no podrán ser cobradas de modo individual al heredero si no hay partición previa, ¿no? O vas contra toda la masa cuando no hay partición, o vas contra cada heredero cuando hay partición, pero solo hasta por el porcentaje que le tocó luego de la partición. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo consigo que no me exijan más de lo que debo dar porque el patrimonio del causante está determinado mediante el beneficio de partición? Miren, ya estamos terminando, ahora sí. Las defensas previas se tramitan como excepciones y se sustancian en cuadernos separados sin suspender la tramitación del principal. ¿Cuál es el efecto del amparo de una defensa previa? Suspensión del proceso, ¿no? Aquí no hay un ataque fondal, se suspende el proceso hasta que se cumpla el tiempo, el acto que se ha establecido como antecedente para ejercer el derecho de acción. Si se cumple ese acto, el proceso continúa su trámite de acuerdo a su estado. Pero si no se cumple, puede llegar un plazo determinado, ¿no? Se puede dar un plazo razonable para el cumplimiento de ese acto, dependiendo cuál sea este. Y si no se cumpliera, pues dado que un proceso tampoco no puede encontrarse abierto de modo sine die, sin ningún tipo de límites, podría concluirse, ¿no? Dado que el no cumplimiento de la actividad previa podría evidenciar la falta de voluntad del accionante para continuar con la resolución de su causa. Creo que esa es la última lámina, ¿no? Sí. Si hubiera alguna preguntita, son temas procesales básicos, como ustedes verán. Si hay una próxima invitación para más adelante, lo que sí les prometo es traer lo que creo que es relevante. No he tenido tiempo en realidad para hacer algo un poco más
sustantivo. Quisiera traer la próxima vez, si es que me invitan, por supuesto, el doctor Miguel Ángel, ejecutores supremas, ¿no es cierto?, que vean casos puntuales, sobre todo comerciales, ¿no? Si hubiera una actividad próxima con un poco de tiempo de anticipación, espero satisfacer inquietudes, pero sobre la base ya de posiciones últimas de la Corte Suprema en temas que ven ustedes aquí con regularidad. Gracias por la invitación nuevamente, gracias por la concurrencia, bastante gente, y felicitaciones a Miguel Ángel porque estas actividades, además de unirnos, ¿no?, de vernos nuevamente, permiten refrescar ciertos conceptos que de algún modo son útiles para hacer el trabajo tan delicado que hacemos todos los días. Muchas gracias.